Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, llega el último de los cómics de la Era de la Rebelión, con la esperadísima y oscura historia sobre Darth Vader titulada Al pie de la letra. Y esto justamente se da en una época temprana del Imperio, cuando aún se usaban muchas reliquias de las guerras de los clones, a pesar de que los Jedi ni la República existían más. Así que recuerda, Masters, que este es el número final de estos cómics de la Era de la Rebelión, antes de comenzar la Era de la Resistencia en los próximos días con el número de fin. Así que si te perdiste algún cómic de las dos eras que ya llevamos, Masters, recuerda que tengo una lista de reproducción completa con todos los cómics de la Era de la República y también los más importantes de la Era de la Rebelión de forma consecutiva, para que no te pierdas ningún detalle de estas historias. Es así que nuestra aventura de hoy nos llevaría al planeta del borde medio de la galaxia de Namsor, donde un viejo crucero Star Destroyer clase Venator estaba lanzando todas sus naves cazas B-Wing frente a un montón de rebeldes, mientras que desde el puente de mando un gobernador controlaba aquella operación ordenando que los bombardearan a todos. Aunque, a decir verdad, sus oficiales le informarían que no debían bombardearlos porque los insurgentes de aquel planeta estaban plantados justo encima de las preciadas y volátiles bodegas de Coaxium, que era el combustible de la galaxia. Así que rápidamente el gobernador entendería que si bombardeaban o siquiera daban un tiro sobre ellos, acabarían con aquel preciado cargamento que habían venido a conseguir. Por eso inmediatamente le ordenaría a sus B-Wings que se retiraran. Pero súbitamente, al dar su orden, justo un disparo blaster caería sobre los insurgentes y el Coaxium. Esto a pesar de la orden del gobernador. Y de inmediato, mientras el líder de la operación se preguntaba quién rayos había desacatado sus órdenes, nos daríamos cuenta que había sido justo el mismísimo puño del emperador, Lord Vader, quien venía en su propia nave caza, la misma que ya habíamos visto antes en los cómics de Darth Vader. Así que mientras Vader se divertía repartiendo tiros a los rebeldes en el suelo y el Coaxium seguía ardiendo, el gobernador, claramente molesto, le diría a Vader por el comunicador lo siguiente: Vader, este es el gobernador. Retrocede, ¿me escuchas? Pero Darth Vader ignoraría aquella orden del gobernador Ar, mientras este lo veía con furia en sus ojos, al mismo tiempo que la nave del Sith daba piruetas y seguía repartiendo ráfagas contra los insurgentes, haciendo que toda la operación por el Coaxium fuera un completo fracaso, o al menos así lo creía el gobernador. Pero de un momento a otro todo cambiaría y veríamos que alguien se estaba comunicando directamente hasta el Palacio Imperial en Coruscant, donde ahí un Palpatine claramente importunado finalmente diría desde su holoproyector: ¿Por qué me molesta, gobernador? Emperador Palpatine, Lord Vader llegó sin anuncio alguno y destruyó el premio que se me ordenó conseguir. Así que eso hizo, ¿eh? Yo le ordené que se retirara. El enemigo estaba planeando su escape. Yo previne eso. Pero ante esta airada discusión, de inmediato Palpatine interrumpiría a Vader, no dejándolo hablar, para hacerle una mordaz pregunta. ¿Estabas consciente de las órdenes del gobernador, Lord Vader? Tú eres mi aprendiz y en mi ausencia nadie está por encima de ti. Pero tú no eres un burócrata y el gobernador sí lo es. Me honra su majestad, diría el gobernador Ar. ¿De verdad? Y tras meditarlo un momento, Darth Sidious por fin le daría su orden a su aprendiz. Lord Vader, ¿sabes cuál es mi voluntad? Y tras decir esto en un tono lúgubre, el aprendiz comenzaría a caminar con paso fuerte como si se acercara hacia el gobernador Ar. El hombre por un momento se asustaría, hasta que Lord Vader se arrodillaría ahí frente a su maestro, mientras Ar lo veía todo y así el emperador finalmente agregaría: Sí, arrodíllate ante mí. Y debes saber que cuando obedeces a este burócrata, en realidad estás sirviendo a mi propia voluntad. Muy bien, entonces, muy bien, diría el burócrata. Pero Palpatine ya comenzaba a ver la sensación de ira que había provocado en su aprendiz y ahí finalmente diría: Sí, muy bien. Y de inmediato el puño de Vader estaría tan cerrado por la furia y la humillación de servir a un simple burócrata que comenzaría a recordar todos sus años de abuso en
toda su vida pasada. Por lo que de inmediato veríamos cómo desde la mente del Sith, él recordaba cómo era tratado como un auténtico esclavo por Watto mientras lo hacía tallar los pisos en su taller en Tatooine. O también recordando cómo los Jedi lo habían tratado injustamente al otorgarle un lugar en el consejo, pero no darle el rango de maestro. Y claro, Vader tampoco podía olvidarse del momento de su terrible derrota, cuando su ex maestro lo veía desde el terreno alto, mientras él ardía en la lava, diciéndole que él debió destruir a los Sith y no unírseles. Traer balance a la fuerza, no dejarla en la oscuridad. Así que Vader, al recordar esto y estas palabras, solo podía recordar el odio que aquello le provocaba y el odio que le tenía a Kenobi. Esto mientras acordaba del pequeño regalo que le había dejado el Jedi, estar encerrado en ese traje mecánico de por vida. Mientras que por su insolencia al atreverse a estrangular a Palpatine cuando había recobrado vida tras su operación, su maestro ahí le enseñaba quién era quien verdaderamente mandaba en esa relación, torturándolo terriblemente con sus mortales rayos de la fuerza que de haber continuado en aquel instante lo hubieran matado con todo y su nuevo traje mecánico. Entonces, por un momento, la mente de Vader se centraría en todas esas emociones de sus recuerdos mientras continuaba ahí arrodillado. Y entonces Palpatine, al sentir aquello con la fuerza, solo agregaría: lo odias cada vez que te arrodillas, incluso ante mí. Bien. Pero este burócrata conoce bien su sector, Lord Vader. Con su conocimiento nos someteremos a él. Así que en mi servicio tú obedecerás las órdenes del gobernador. Seguirás cada una de sus órdenes al pie de la letra hasta que hayas aprendido tu lección. ¿Cuándo será eso, maestro? Tú lo sabrás. Así que continúe con su trabajo, gobernador. Con gusto, Su Alteza. Es así que el gobernador Ar, viendo arrodillado a Vader ante sí, sabía que ya lo tenía en su bolsa. El emperador le había dotado de todo el poder sobre el Sith, y Vader tendría que aguantar toda esa terrible humillación de parte de su maestro como una oscura lección que hasta el momento no había comprendido. Por lo que de nuevo todo cambiaría, y súbitamente estaríamos de nuevo viendo el mismo Star Destroyer Venator en el borde medio sobre la órbita de un desolado planeta Ancrantarium, un mundo lleno de bizarros y violentos robots. Y desde el puente de mando le informarían al gobernador que otra patrulla había sido perdida y que en realidad no había manera de rescatarla, dado a que las máquinas de aquel planeta habían corrido libres por décadas. El gobernador, claro, estaría sorprendido, pero su oficial al mando le informaría que esas violentas máquinas habían evolucionado y se habían reconstruido con el paso de los años un montón de veces. Por eso eran muchos más mortíferas que cualquier droide de seguridad. Básicamente, cualquier intento en ese planeta era un suicidio, como claramente veríamos que la patrulla de Stormtroopers que había sido enviada estaba siendo brutalmente diezmada por aquellos droides. Pero al escuchar todo esto, un siniestro gobernador Ar, abusando del poder que ya tenía, solo daría una orden: envíen a Vader. Y desde luego, aquel planeta y los siniestros robots ahí no serían un gran reto para el Lord de los Sith, ya que de inmediato lo veríamos en la superficie cortando brazos metálicos con su bella hoja de plasma carmesí. Y en unas pocas horas la furia del Lord Vader acabaría con toda la peligrosidad de aquel planeta para el beneplácito del Imperio. Hasta que de nuevo volveríamos al puente de mando del Venator, donde un oficial informaría al gobernador Ar mientras comía que tenían ya un invitado sorpresa. Y de inmediato al verlo, todo el puente de mando se sobresaltaría al escuchar ahí la respiración de Vader y verlo acercarse con su sable de luz encendido. El gobernador, claro, estaría sumamente asustado mientras sostenía su café y atragantándose apenas si podría decir: Lord Vader. Pero al unísono que diría estas palabras, el sable carmesí del Sith se apagaría de inmediato frente a Ar. Vader pues estaría conteniendo ahí toda su furia, su rabia y su humillación de ser comandado por este oficial que únicamente lo había mandado al planeta para que la pasara sumamente mal. Y al ver esto, el gobernador ahí estaría sumamente complacido. Es entonces que la historia de nuevo se repetiría en el sistema Zephan.
donde cómodamente el gobernador estaría en la órbita del planeta, mientras Lord Vader y toda una legión de Stormtroopers se debatían contra un montón de insurgentes en aquel lugar. Y esto muy a pesar de que claramente eran superados en número. El Sith, claro, haría ahí gala de sus habilidades al frente de la línea de batalla. Pero cuando el gobernador desde el puente de mando recibiría el informe de que tomarían el control de la luna en menos de una hora, él ordenaría a su oficial que retirara a todas sus tropas menos a Vader. Aquí, pues, de nuevo el oficial siniestramente se estaba aprovechando de su posición por sobre el Sith. Por lo que horas más tarde veríamos que el mismísimo Lord Vader se había quedado completamente solo por órdenes de su superior. Ahí, mientras solo con su hoja de plasma carmesí se defendía una y otra vez de cientos de tiros y los devolvía a los rebeldes para así acabar con aquella molesta insurrección de esa luna del borde medio. Es entonces que unas horas más tarde, Lord Vader llegaría al puente de mando literalmente ardiendo y humeante por los continuos tiros que había recibido en su guerra en solitario contra aquellos insurrectos. Y allí el gobernador Ar, nuevamente complacido, lo despacharía mientras el Sith se iba. Pero en ese momento algo llamaría la atención en los mapas de aquel cuadrante al gobernador Ar. Su oficial, claro, de inmediato le advertiría que aquello era demasiado peligroso, pero el gobernador aquí no escucharía. Se sentía ya con tanto poder que apuntaría a un distante rincón del borde medio, uno donde nunca nadie había salido con vida. Sin embargo, Ar, a pesar de las advertencias, ya había dado la orden, por lo que de nuevo su Star Destroyer Venator haría el salto hasta una peligrosa zona de contención ubicada en el cinturón de asteroides Kankalo. Y ahí, mientras veíamos la nave de Vader despegar hasta el cinturón de asteroides, el gobernador le daría sus órdenes por el comunicador. Su misión, Lord Vader, es entrar al cinturón de asteroides y destruir a la más grande amenaza que se encuentre. Claro, su oficial aún intentaría convencer al gobernador que la política del imperio era no molestar aquello que radicaba ahí, por lo que de inmediato el Sith le contestaría desde su nave lo siguiente: No, como el gobernador me ordene. Y de inmediato Vader aceleraría a toda velocidad hasta una gigantesca criatura con tenazas que era del tamaño de los más grandes asteroides de aquel lugar. El rugido de la criatura aquí asustaría a cualquiera, hasta que la nave de Vader aceleraría más y súbitamente daría un giro de 180 grados, regresando a toda velocidad hasta el crucero Venator. Y al verlo desde los ventanales acercarse, el gobernador solo le replicaría al Sith lo siguiente: Vader, ¿qué estás haciendo? Te dije que mataras a esa cosa. No, gobernador. Me dijo que destruyera la más grande amenaza que encontrara. Vader, pues, en un abrir y cerrar de ojos aterrizaría en el Venator, hasta que, para la sorpresa del gobernador Ar, el Sith nuevamente ya se encontraría en el puente de mando y con su sable de luz escarlata ya encendido ahí frente al gobernador, el cual al escuchar a Vader apenas si podría decirle: Vader, el emperador te dijo que obedecieras mis órdenes al pie de la letra. Desde luego, el Sith escucharía claramente esto mientras sostenía su espada retando a la supuesta autoridad. Ahí, mientras todos en el puente de mando lo veían, por lo que un gobernador aquí armado de valor le daría ahí su orden final. Así que arrodíllate, ¿me escuchaste? El emperador dijo que al pie de la letra. Pero entonces Vader efectivamente se arrodillaría frente al gobernador y sin siquiera decir una sola palabra, mientras muy tranquilamente desde su máscara parecería que esperaba o sentía algo por medio de la fuerza. Y en ese momento una de las gigantescas tenazas de la peligrosa criatura destruiría todo el ventanal del Venator, atrapando al instante al gobernador y a varios oficiales. Cientos de cuerpos de repente comenzarían a flotar por todo el cinturón de asteroides mientras la criatura se llevaba a su jugosa presa. Y ahí por fin Vader, al entenderlo, le diría: Sí, al pie de la letra. Por lo que la criatura se esfumaría por el cinturón, mientras que Vader, con el uso de la fuerza, volvía a sellar todo el crucero para evitar la fuga de oxígeno. Ahí, pues, Vader había aprendido una gran lección de parte de su maestro, que de nuevo lo había orquestado todo desde el principio. Y en la lejanía de Coruscant, Palpatine lo podría sentir muy bien todo aquello que ya había pasado. Sí, Lord Vader, has aprendido la lección. Claro, Darth Vader había aprendido una más de sus lecciones con esa humillación, por
porque con ello había logrado aprender a quitar de en medio a quien en realidad había sido su verdadera amenaza. Una lección Sith que solo vendría de maestro a aprendiz. Por lo que así, tras de nuevo asumir el verdadero mando, Vader sería visto ahí como una especie de héroe dentro del Imperio, y todos los ahí presentes en el puente de mando del Venator se arrodillarían de inmediato ante él, no solo por haberlo salvado, sino por reconocer que él era el que siempre había tenido el verdadero poder dentro de esa pequeña flota. Pero si también te interesa conocer esa historia de cómo Palpatine hizo que Luke Skywalker dejara toda su vida rebelde previo a los sucesos del regreso del Jedi, esa historia y la lista de reproducción de los cómics de la Era de la Rebelión te las dejaré aquí en las pantallas finales, junto con otras aventuras que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.